Buenas tardes, mis queridos hermanos. Cada uno de ustedes reciba un saludo de mi parte. El día de hoy me ha correspondido comenzar a hablar acerca del libro de los Hechos, un libro que es muy interesante y que tiene, hermanos, el contenido y que nos muestra el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y la expansión de lo que es el Evangelio, la Iglesia de Jesucristo. Para ello vamos a ver los primeros 11 versos, pero de los cuales me quiero dedicar la lectura en esta oportunidad al verso número 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos, hermanos, y este texto mismo nos muestra cómo el Evangelio se va expandiendo a distintas ciudades, a distintas regiones, a distintos países y continentes. Este Evangelio relatado aquí en el libro de los Hechos, hermanos, nos muestra cómo de manera tan gloriosa Dios se empieza a mover a través de sus hijos guiados por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos está aquí, hermanos, como un puente entre los evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento. Si no estuviera el libro de los Hechos, nos costaría entender por qué hay un Pablo, por qué hay un Timoteo, por qué hay un Tito, por qué se está hablando del Evangelio a Romanos, si la gran mayoría de los creyentes eran judíos según los relatos en este caso, de los Evangelios, ¿ya? Por lo tanto, este es un libro muy importante escrito por Lucas, ¿ya? Lucas, el médico amado, como lo dice Pablo en alguna oportunidad, y según el primer verso de este capítulo, dice que está escrito o está destinado en este caso a Teófilo. Hermanos, la división más sencilla de este libro podrían ser en los dos personajes físicos más importantes, por lo menos, de estos relatos, que es en el ministerio de Pedro, del 1 al 12, y el ministerio de Pablo, del 13 en adelante. Estos 11 versos, hermanos, es una antesala a que Jesús se ascienda al cielo, como lo va relatando ya los versos 10 y el verso 11. Todo esto sucede, lo que aquí Lucas escribe, es un compendio del ministerio mismo de Jesús, de qué es lo que él había dicho, de qué es lo que él había hablado, ¿ya? Y también acontecimientos que sucedieron después de la resurrección de Jesús hasta su ascenso. Hermanos, y estos primeros versos, hermanos, como dije, es como un compendio de los acontecimientos de Jesús relatados en los evangelios. Por eso que vemos aquí, y que Lucas vuelve a enfatizar, lo que es la resurrección, la ascensión, la promesa del Espíritu Santo, hermanos, la segunda venida de Cristo y también la gran comisión. Es como si los 4 evangelios hubiesen vertido todo su contenido, por decirlo así, en un embudo y todos cayesen, hermanos, en el primer capítulo del libro de los Hechos. En este libro aparecen los orígenes de la iglesia, hermanos, por lo tanto es sumamente importante para nosotros. Lucas relata, por lo menos hasta en el capítulo 1, del 1 al 3, relata todos esos acontecimientos de manera ordenada, como él bien lo dice, hermanos, ahí en el capítulo 1 del libro de Lucas, del 3 al 4, dice que él investigó diligentemente todas las cosas de sus orígenes para escribirlas, en este caso a Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales él ha sido instruido. O sea, aquí Lucas está mostrando los acontecimientos que ya se habían sucedido y que estaban sucediendo, hermanos, para poder mostrarle a la iglesia y poner los cimientos de la resurrección, de la ascensión, de la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, por lo que relata aquí en la Escritura, 40 días, enseñándoles, según estos versos, acerca del reino de Dios.
Eso está relatando Lucas. Estuvo diciéndole a Teófilo que Jesús estuvo enseñándole acerca del reino de Dios y que Jesús se había presentado con pruebas indubitables de que Él había resucitado. No había duda de aquello. Prácticamente, hermanos, todos estaban convencidos de que Él había resucitado. Pablo también asume esto de la resurrección de Jesús. Hay en el libro de 1 Corintios 15, 5 y 6, donde dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a 500 hermanos a la vez. O sea, haciendo énfasis de la resurrección de Jesús. De eso no había duda. Aunque la iglesia había tenido, hermanos, y tenía mucha oposición para avanzar, la resurrección de Jesús dejaba bien minimizado, hermano, la duda de que Jesús había resucitado. Al contrario, eso no estaba muchas veces en cuestionamiento. Hoy día sí, hoy día la gente cuestiona la resurrección de Jesús, pero nosotros no cuestionamos eso, lo creemos y lo creemos por fe. De hecho, hermano, para el cristianismo la resurrección es el pilar de su fe, que eso no podemos perder de vista. Bien lo dice 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también es nuestra fe. ¿Ya? Por lo tanto, no hay ninguna duda de que Jesús ha resucitado. Y estos versos los primeros versos comienzan a mostrar, Lucas comienza a mostrar de la resurrección de Jesús y comienza a mostrar de que los discípulos debían quedarse. De hecho, eso lo empieza a relatar el verso 4. Y estando juntos, él junto a sus discípulos, les dijo que no debían irse y que esperasen en Jerusalén la promesa que el Padre les había dado. Hermano, una promesa que era gloriosa. Una promesa, hermanos, que había sido ya relatada ahí en el libro de Juan, capítulo 14, cuando dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, si hay algo que hacer en el reino, si hay que llevar la palabra que es urgente, había que hacerlo a la manera de Dios. Era la única manera. Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén porque van a recibir la promesa del Padre, promesa que Él ya les había dicho en días anteriores. ¿Ya? Hermanos, pero aquí les dice que en este caso, porque mora con vosotros, hablando de Él mismo en la promesa de Juan, pero estará ahora en vosotros. Y eso hace una gran diferencia, que la promesa iba a estar ahora en nosotros. O sea, ya no iba a estar Jesús presente con ellos, pero iba a estar el Espíritu Santo. Hermanos, eso es importante, ya que en aquella época, hermanos, Jesús les enseñó muchas cosas a ellos. Durante 3 años estuvieron recibiendo la palabra de Dios, escuchándole hablar, enseñar. Y estos 40 días que está bien tuvo Jesús, le siguió hablando del reino de Dios, como ya lo vimos recién. Le siguió hablando del reino de Dios. ¿Ya? Por eso era muy importante que ellos esperen al Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué? Porque Él les iba a recordar todo lo que tenían que decir. Hermanos, Jesús también sigue hablando y dice, os conviene que yo me vaya, ahí en el libro de Juan. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, le enviaré. Jesús podía resolver todo, hermanos, todo con él, que ellos necesitaban, todo. Pero Jesús le decía, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Hermanos, porque para magna responsabilidad, ellos tenían que tener un poder. Ese poder que está relatado ahí, ya hermanos, en el verso 8 de lo que leí recién. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque necesitaban ese poder para poder llevar la palabra del Señor. Hermanos, cuando el Espíritu haya venido sobre los discípulos, hermanos, de manera natural ellos iban a comenzar a testificar de Jesús. Y aunque a lo mejor ahora podían tener temores, podían tener a lo mejor tristezas, no
encontraban que calificaban a lo mejor para tremenda responsabilidad, el Espíritu Santo, hermanos, le iba a dar ese poder. Un ejemplo claro tenemos, hermanos, cuando ya vino el Espíritu Santo, de cómo Pedro habló de manera tan gloriosa, mostrando los acontecimientos del derramamiento del Espíritu Santo, ya desde el capítulo 2 en adelante. Ahí vemos cómo Pedro, hermanos, comenta con tanta autoridad. Y ni hablar en el capítulo 4, hermanos, cuando junto con Juan estaban en el concilio y ellos de manera magistral comienzan a hablar del Señor. Y el verso 13 deja registrado, hermanos, ese acontecimiento de cómo la gente lo vio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o la valentía, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, hermanos, todo esto era necesario para que ellos puedan llevar el Evangelio. Jesús, hablando con ellos antes de la ascensión, les dice que ellos debían esperar un Jesús resucitado, con prueba que no había duda de aquello. Eso es lo que está relatando aquí Lucas en el libro de los Hechos. Pruebas que no habían duda. Tenían que esperar el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Le iba a dar el poder. El poder para que ellos puedan testificar y puedan llevar y puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos queridos, finalmente podemos ver desde el verso 9 en adelante, y habiendo dicho todas estas cosas, Lucas relatando lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ya fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Habían pasado ya estos 40 días y ahora Jesús estaba ascendiendo al cielo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Él se iba, pero iba a enviar al Consolador. El Consolador que estaría con ellos, con su iglesia, y también estaría con nosotros. La importancia que tiene aquello, hermanos. Porque una vez que Jesús se va, hermanos, Él podía estar con un grupo determinado de personas, pero no en todos los lugares a la vez. Pero una vez que Él se va, ellos quedan observando, hermanos, comienza la espera al Espíritu Santo, que en los capítulos más adelante vemos cómo vino de manera gloriosa, de manera maravillosa. Hermanos, y la Escritura dice que comenzó siendo alzado al cielo. El relato que Lucas está escribiendo. Y Lucas termina haciendo este relato con algo que de verdad que es impactante y glorioso, hermanos. Es sumamente glorioso. Dice desde el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Me imagino yo cómo estarían los discípulos, observando a su maestro. Habían estado con él tanto tiempo. Habían estado con él en sus enseñanzas, lo habían visto cómo lo crucificaron, cómo lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba, pero cómo resucitó. Y después, aunque ellos estaban tristes, Jesús se les presenta y ellos pueden interactuar con él. Jesús les enseña, les sigue enseñando del reino de Dios, pero ahora ya era momento de que comience Jesús a irse. Hermanos, el ascender muestra que su misión fue cumplida de Jesús y aceptada también por el Padre. Hermanos, pero ellos comienzan a ver eso y aparecen 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dicen, y esto es glorioso, y podemos terminar esta pequeña lección con esto glorioso, hermanos. Les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso! Porque así como Él se fue, Él también va a regresar. Hermanos, y esa promesa no es solamente era para esos discípulos, sino que esta promesa tiene trascendencia, hermanos. Porque así como ustedes lo ven que se va, Él también volverá. Y la iglesia,
hoy día espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esperamos el regreso de nuestro Maestro. Hermanos, ¿cuándo será? No lo sabemos. No lo sabemos. De hecho, Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de que Él viene, viene. Y el verso 42 también de Mateo dice, pero velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y nosotros, hermanos, como los discípulos, mientras observaban al cielo que sea su Maestro y escuchaban las palabras de los ángeles diciéndole, así como lo estáis visto que se va, así también ustedes lo van a ver regresar. Y nosotros hoy día estamos esperando a que Jesús venga por nosotros. Queridos hermanos, la Escritura nos muestra a grandes rasgos que era necesario que Jesús se fuera, ascendiera al cielo, para que pueda dar paso al Dios Espíritu en nuestras vidas, en su iglesia. Hermanos queridos, la promesa había que esperarla, porque con esa promesa iban a tener poder para llevar su palabra, hermanos, a todas partes, hasta los confines de la tierra. Y el mensaje de los ángeles nos da a nosotros la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Esta iglesia que comenzó, que está naciendo, que se está desarrollando aquí en el libro de los Hechos, y en la medida que vayan pasando los capítulos nos iremos dando cuenta de cómo ahora este Dios en espíritu comienza a trabajar en las personas, comienza a extender su palabra, y otros también comienzan a acercarse al Cristo resucitado. Hermanos queridos, que esta palabra pueda llenar nuestro corazón. La promesa del Espíritu Santo estaba dada a los discípulos y había que esperarla. Había que esperarla, porque con ella iban a tener poder. Mientras tanto Jesús se iba, la promesa de que Él venía estaba siendo declarada para los discípulos y también para nosotros. Ahora hay que esperar, según los relatos que vienen de los Hechos, hay que esperar el momento que el Espíritu Santo viene y comienza a expandirse el Evangelio a otras latitudes. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y Dios nos ayude para que estemos como centinelas, atentos, con nuestras lámparas bien encendidas para poder seguir llevando su palabra. Dios les guarde, Dios les bendiga, el Señor con cada uno de ustedes. Nos vemos en otra próxima lección. Dios les bendiga.